Romanos capítulo 12, textos 1 y 2. Vamos allí a esa escritura. Voy a esperar que todos estén ubicaditos para que juntos podamos leer la palabra. Romanos 12, 1 y 2. Si usted está listo, me dice un amén. Muy bien. Leemos la Sagrada Escritura y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decimos amén. Abra sus brazos un minuto delante del Señor. Padre bueno, gracias te damos. Gracias por este gran día. Gracias por este gran tiempo. Gracias por la palabra con la que hoy bendices nuestra vida. Háblanos, Señor. Ministranos con esta tu palabra. Exhórtanos, redargúyenos, instrúyenos, enséñanos. Abro este altar para que tu palabra corra y sea glorificada y cause el efecto propicio a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Recibimos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Decimos todos amén. Aleluya. Voy a hablarte hoy de tres palabras específicamente: forma, y transforma. ¿Cómo es? Eso. Qué inteligentes son. Parece que las habichuelas dan inteligencia. Diga conmigo: forma, transforma. Todo bajo un fundamento muy especial: la palabra de Dios. El apóstol Pablo, hablándole a los romanos, establece un diseño extraordinario sobre el cual yo les quiero predicar hoy, haciendo referencia y dirigiéndose a los hermanos. Les dice: les ruego. Esa palabra rogar habla de pedir algo de tal manera que no haya otra opción más que hacer lo que se pide. Rogar, pedirlo con vehemencia. Y Pablo dice: les voy a pedir esto de tal manera que ustedes no puedan decir que no. ¿Y qué es eso que Pablo pidió con tanta vehemencia? Dice que presentéis vuestros cuerpos como, diga conmigo, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A esto Pablo le llamó el culto racional. Culto desde el raciocinio, culto desde la mente, desde el intelecto. En otras palabras, si el mundo hoy habla de inteligencia artificial, nosotros tenemos que hablar de inteligencia espiritual. Y la inteligencia espiritual tiene que ver con el entendimiento y el comprender cuál es el verdadero culto que agrada a Dios. Y en este sentido,
tenemos nosotros entonces que descifrar cuál es el culto que estoy ofreciendo. La palabra culto va a desprender hacia la palabra cultura. Es decir, cuando el culto se hace costumbre, cuando el culto se hace hábito, cuando el culto se convierte en un estilo de vida. Pero la iglesia se quedó con la ideología del culto congregacional, donde nos reunimos para adorar, para cantar, para escuchar un sermón. Y a esta reunión le estamos llamando culto. ¿Y a qué nos ha llevado esto? A crear una cultura de ambientes, pero no está llevando a muchos a desarrollar un hábito de vida en intimidad delante de Dios. Porque muchos vienen a la reunión, a la celebración, escuchan el mensaje, dicen amén, dicen gloria a Dios y dicen qué buena palabra, pero ya mañana no se acuerda del mensaje. Escuchan la palabra y dicen wow, qué tremenda palabra, pero siguen viviendo de la misma manera sin obedecer la palabra oída. Entonces nos convertimos en oidores olvidadizos. Entonces muchos vienen a la reunión, al culto congregacional, y aquí cantamos y cantamos las diferentes alabanzas, pero luego en la casa, en la intimidad, no hay adoración al Dios de los cielos. Y aquí oramos cuando dirigen la oración, pero en la casa, en la intimidad, no hay oración. ¿Me está siguiendo? Y entonces tenemos un problema, porque desarrollamos la idea mental del culto congregacional y olvidamos el culto racional. Y el culto racional entonces es el hecho de entender que Dios vive en mí. ¿Por qué necesitamos entenderlo? Porque nosotros todavía seguimos diciendo que Dios habita en este templo y que Dios vive en este templo. Olvidamos la palabra cuando dijo el Señor: yo no habitaré en templos hechos de manos de hombres. Pablo dijo: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Yo soy el templo, yo soy la habitación de Dios. Por lo tanto, mi mentalidad no puede estar en guardarle honra a este auditorio, sino honrar a Dios desde el corazón y desde la vida propia, en un estilo de vida coherente a la fe que predicamos, profesamos y decimos que tenemos. De manera que tenemos a mucha gente cuidando más este auditorio que su propia vida. Y cuidamos exageradamente este lugar, porque a este lugar le llamamos el altar, lugar santo o santísimo. Y entonces decimos: al altar no se puede subir cualquiera, eso se respeta. Y mucha gente que cuida esta plataforma de cemento no está cuidando el verdadero altar, que es el corazón. ¿A qué nos ha llevado el hecho de cuidar el templo y de cuidar este mal llamado altar? ¿A qué nos ha llevado? Muchas veces nos ha llevado a practicar vidas hipócritas delante de Dios. Porque para poder conservar un puesto tengo apariencia de que ando bien, cuando en realidad a escondidas estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Venimos al culto congregacional sin practicar el culto racional, porque entonces deshonro
el corazón para honrar unas paredes de concreto. Lo que realmente importa para Dios es la integridad del ser. ¿Qué es lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo que hay en la mente? ¿Qué es lo que hay en mi vida? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis sentimientos? Eso es lo que de verdad va a mover el corazón de Dios. Aquí puedes cantar, aquí puedes decir amén, aquí puedes aplaudir, aquí puedes temblar, si quieres te vas al piso, pero si acá adentro no está pasando nada, si aquí adentro Dios no está gobernando, estás perdiendo el tiempo. Y este culto racional nos tiene que llevar a esto: no os conforméis. Esa palabra conformar habla de adaptarse a la forma. ¿Me está siguiendo? Y Pablo dice: cuando tú practiques el culto racional, no te adaptarás a la forma de este siglo. El mundo tiene un diseño, el reino de Dios tiene un diseño diferente al del mundo. La horma del mundo no puede ser la misma horma de los hijos de Dios, del reino de Dios, de la iglesia de Jesucristo. ¿Está conmigo aquí? Y aquí llego a la primera palabra: horma. Porque es que conformar habla de adaptarse a una forma, y la palabra forma se desprende de la palabra horma, y la horma es talla. La talla, usted compra su ropa de acuerdo a la horma o talla. Unos zapatos que sean a la horma de mi pie, un pantalón, una blusa, un vestido que sea a la horma de tu cuerpo. ¿Me estoy haciendo entender? Horma es talla, es la medida donde cabes tú perfectamente. Escúchame bien, hay un molde de Dios que no se puede quebrar. Yo tengo que someterme al molde de Dios, a la talla de Dios. Pero hoy queremos acomodar la Biblia al molde de la mentalidad nuestra. Entonces cada uno está interpretando la Biblia a su manera y quiere vivir el evangelio a su manera, y no es a la forma nuestra, sino a la forma de Dios. En Colombia a los niños se les hace un proceso, seguimiento médico, que se llama control de crecimiento y desarrollo. No sé cómo le podrán llamar acá. ¿Hay algún médico aquí? ¿Le llaman igual? Ah, perfecto. ¿Sabía usted que Dios nos hace control de crecimiento y desarrollo? Porque yo encuentro en la Biblia que Dios trajo a una cita médica a un rey llamado Ezequías, si mal no estoy, y lo revisó en su control de crecimiento y desarrollo, y escribió en el recetario en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que significa: te medí y no diste la talla, te pesé y no diste el peso, no pasó el control. ¿Sabe qué significa eso? Para ser lo que tú dices que eres un rey, tu carácter no está en el nivel que debía estar. Para ser lo que tú dices que eres, para ser rey, no tienes ni la estatura ni el peso correcto. Algo te falta. La pregunta es: para ser hijo de Dios, ¿estarás en la talla correcta? ¿Estarás entrando en la horma correcta? ¿Estarás al nivel de lo que tú dices que eres? Porque una cosa es ser y otra cosa es hacer. Cuando no hay coherencia entre el ser y el hacer,
parecer tenemos un problema serio, porque no estamos pasando el filtro de Dios. Es decir, tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando al mismo tiempo eres un mentiroso, eres un pervertido de la mente. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando al mismo tiempo eres chismoso. Tú no puedes decir que eres hijo de Dios cuando al mismo tiempo andas murmurando del pastor, de la pastora, del líder, del hermano, y andas criticando al uno y al otro. Entonces Dios viene a mirar la horma tuya, tu talla. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros debemos crecer hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto según el carácter de Cristo. Yo tengo que madurar mi carácter. No podemos ser niños fluctuantes que por cualquier cosa quieren salir corriendo. Hay que madurar el carácter. Como hijo de Dios debemos tener el carácter de Cristo. Pero qué lástima que muchos que se hacen llamar líderes no soportan un llamado de atención, porque cuando le llaman la atención se resienten, se molestan, se incomodan. Algunos aman al pastor mientras que no se le llame la atención, y cuando ya se le llama la atención, el pastor ya no es tan querido. Parece que ya no gusta mucho. Madurez de carácter habla también de la capacidad que tenemos para asumir las responsabilidades y las cosas de la vida. Madurez de carácter es entender que mi llamado no se desprende de la condición humana y que no depende de la atmósfera o de lo que me rodea, sino que mi llamado viene del cielo. Por eso, aunque alguien se levante, aunque alguien te critique, aunque alguien se oponga a lo que tú haces, debes tener claro quién te llamó, quién te escogió, quién te puso donde tú estás. No te desanimes porque tú veas que alguien no está aplaudiendo lo que tú haces. Con que el cielo te apruebe es suficiente. No trates de agradar a los hombres, porque habrás perdido el propósito. Y generalmente cuando tú agradas a Dios, terminas desagradando a muchos, porque el carnal no entiende lo espiritual. Cada vez que tú buscas la manera de honrar, de agradar a Dios, los carnales que están cerca de ti se van a rebotar, se van a incomodar, porque es que un carnal no encaja en la talla de un espiritual. Aleluya. Por eso mucha gente te da la espalda, se alejan de ti, te critican y te tratan de santurrón, o yo no sé cómo le llaman acá. Así mismo. Entonces, quien se cree, que le pasa, es que él se cree más que nadie. El carnal busca cómo desencajarse. ¿Por qué razón? Porque es que la horma en la que estás, él no cabe. Esa talla no te sirve, no le sirve a él. Escúchame bien, cuando tú buscas lo espiritual, los carnales se alejan, los carnales se incomodan. Entonces no te desanimes cuando tú veas un carnal desacomodado. A su nombre. Aleluya. No te desanimes cuando el carnal te critica. No te desanimes cuando la cizaña haga su trabajo. Y no le pidas a Dios que la desaparezca. La cizaña hay que dejarla. Escúchame bien, el enemigo, nunca le pidas a Dios que te quite tus enemigos de tu lado. Dile a Dios, déjamelos ahí cerquitica. Porque es que si usted no sabía, le voy a decir algo. Si algo ayuda a moldear el carácter, es la gente que está al lado tuyo siendo tu enemigo.
El que te anda criticando, el que te anda molestando, el que se anda oponiendo, esos son los mejores instrumentos de Dios para que Dios te forme a ti el carácter. Así que ámalos, bendícelos, porque hacen parte del proceso de Dios contigo. Alguien tiene que decir amén. Y mucha gente orando: Señor, quítalo, llévatelo, apártalo. Tranquilo, déjalo ahí. Y entonces muchos dicen: Señor, mira, pelea con ellos. Tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Escúchame, Dios no es tu sicario personal. Tú quieres que Dios vaya destruyendo a todo el que se levante en tu contra. No, Dios no quiere acabar con nadie. Es más, Dios bendice a tu enemigo para que tenga fuerza de seguirte molestando la vida. Usted no ve que Dios endureció el corazón de Faraón para que Faraón le complicara la vida a Israel. Pero es que eso muchas veces no lo entendemos, no lo vemos. Tú diciéndole a Dios que te quite el enemigo y Dios diciéndole a tu enemigo: ¿qué más necesita, mi hijo? Necesito que le des más duro todavía. Porque ¿cuál es la verdadera venganza de Dios? Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La verdadera venganza de Dios es bendecirte a ti delante de tus enemigos. Así que por tu enemigo no te preocupes, porque Dios de igual manera te va a bendecir. La bendición de Dios sobre tu vida no depende del concepto que tenga o que haya en tu entorno. La bendición de Dios contigo dependerá del propósito que Él mismo estableció para ti. Aleluya. Horma, hay una talla a la que nosotros debemos aspirar. No es a mi forma, es de acuerdo a lo que Dios determinó. Es necesario que nosotros crezcamos. No te quedes siendo un niño. Dígale a su compañero: hay que crecer. Y la forma de crecer es con el conocimiento. Ninguno crece con la manifestación. ¿Me está escuchando? Ninguno crece con la manifestación. Gracias, sierva amada. Se crece con conocimiento. Pero como no entendemos esto, mucha gente ama la manifestación, pero no ama el conocimiento. Nos gusta que nos oren, que nos ministren, que nos tiren al piso, pero cuando se trata de estudiar somos flojos. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Nadie perece por falta de ministración. Yo he visto gente que después que son ministrados se van a emborracharse, después que son ministrados se van a fornicar y se van a adulterar. El conocimiento es el que abre el entendimiento para que la revelación provoque en ti renovación y transformación. Pero no nos gusta invertir ni tiempo ni dinero en el conocimiento. Por eso hay hermanos que tienen la misma Biblia de hace 20 años. Y uno le dice: cómprese una Biblia nueva. Y dicen: es que no tengo plata, pero tiene un iPhone. Ay, ay, ay. Y la excusa es que la Biblia la tengo en el celular. De todas maneras no la abre. Usted mira qué aplicación se usa más en su celular. Instagram al tope, TikTok al tope, Facebook al tope, la Biblia 1%. Hay casas
Hay 4 personas en una casa y tienen una sola Biblia, pero hay 4 celulares y 2 televisores. No queremos invertir en lo de Dios, en nuestra vida espiritual. No queremos invertir. Si compramos una Biblia, mucha gente compra de la Biblia más barata, pero tiene el mejor televisor. Sí, la Biblia está vieja, pero dice, todavía me sirve. Pero cada vez que sale el nuevo celular, dice, lo tengo que cambiar. Pero queremos estar a la estatura de un varón perfecto. Aló. Queremos alcanzar propósitos, queremos conquistar promesas, queremos que Dios desarrolle el proyecto del cielo en nuestra vida, pero yo no me estoy ajustando al molde divino, yo no me estoy ajustando a las directrices que el cielo me da, yo no me estoy ajustando a la palabra, yo no estoy permitiendo que la palabra transforme mi corazón, porque estoy en la iglesia, pero ando con un corazón resentido, ando todavía con amargura en el alma, no he podido perdonar al que me ofendió, al que destruyó mi vida, al que me traicionó. No estoy dejando que Dios trabaje en mi ser. Aleluya. David dijo, yo puedo acabar con ese gigante, eso no es nada para mí. Y le dijo el rey Saúl, ve a pelear con mi armadura. Y David se puso la armadura de Saúl y no le sirvió. Echó a andar, no pudo. ¿Sabe por qué? Porque no era de la misma talla. Porque la armadura de Saúl no tenía la horma del cuerpo de David. Tú no tienes por qué tratar de imitar a otro. Tú no tienes por qué desear lo que otro tiene. Cada llamado tiene su propio diseño, cada manto tiene su propio diseño, cada propósito tiene su propio carácter. No ande celoso con el que Dios está usando, no ande envidiando lo que Dios le dio a otro. Cada uno concéntrese en lo que Dios le dio, en lo que Dios lo mandó a hacer, en lo que Dios lo llamó. Haga fielmente lo que Dios le determinó a usted. Gócese por el otro y preocúpese por usted. Hay mucha gente hoy queriendo pelear con la armadura ajena, deseando el puesto que otro tiene, deseando el ministerio que otro tiene, deseando el cargo que otro tiene. Miren, lo que Dios diseñó para usted tiene la talla suya. Y en esa talla nadie más cabe. Ahí cabe usted solito. A su nombre. Entonces, yo no puedo salirme de la horma. Cuando yo me salgo de la horma, me conformo. Es decir, me ajusto a otra forma. La iglesia de hoy necesita conocer el diseño del reino de Dios. No le voy a hablar mucho de eso ahora, porque esa es parte de la conferencia de mañana. Porque le voy a hablar de la cultura del reino, del discipulado invisible del reino, de la estructura del reino de Dios y de otras cositas bien importantes. Usted verá si se lo pierde. Pero hay gente que habla de un reino que no conoce. Hay gente que dice vivir en el reino, pero el reino no vive en ellos. Hay gente que se quedó viendo el reino, pero no han entrado en el reino. Aló.
Cuando yo entonces adopto la horma de Dios, Dios se dará a conocer a través de mí. Y esa horma me tiene que llevar a mostrar una forma. ¿Y cuál es la forma? Hablamos entonces de las características. Y aquí hay algo bien especial, porque en Éxodo 24 la Biblia me habla que Dios le dijo a Moisés que subiera con 70 ancianos y los 3 sacerdotes a la montaña del Sinaí. Y cuando estaban en esa montaña, la Biblia dice que ellos vieron al Dios de Israel. ¿A quién vieron? Al Dios de Israel. Le estoy hablando de un grupo de gente que habían salido de Egipto, donde siempre habían visto a los dioses egipcios. Y lo que había en la mente de ellos era la forma de los dioses egipcios. Dios los lleva a la montaña porque ellos son los líderes y los sacerdotes. Y en la montaña Dios les mostró el Dios de Israel para sacar de la mente la figura o la forma de los dioses egipcios. Cuando Aarón el sacerdote bajó de la montaña y el pueblo le dijo: quedamos sin líder, no sabemos qué pasó con Moisés, necesitamos que nos hagas un Dios. Entonces Aarón pidió oro, fundió el oro, hizo un Dios con la forma de un Dios egipcio y se le olvidó el Dios que había visto en la montaña. Porque la mente de Aarón, en su mente todavía estaba la forma del culto egipcio, aunque sus ojos ya habían visto al Dios de Israel. Es decir, hay gente que está en la iglesia, pero todavía tiene la misma forma que cuando estaban en el mundo. Están en la iglesia, pero siguen siendo los mismos resentidos de siempre. Están en la iglesia, pero siguen siendo los mismos mentirosos de siempre. Están en la iglesia, pero siguen siendo los mismos rebeldes de siempre. Y diezman, y ofrendan, y sirven, y cantan, y tocan instrumentos, y son ujieres, y son intercesores. Pero cuando miramos su corazón, todavía está lo que antes eran. Cuando miramos su mente, todavía hay perversión, todavía hay maldad, todavía hay iniquidades. Tienen la misma forma porque no han sido transformados. Aleluya. Yo creo que a alguien va a tocar desbaratarlo para volverlo a hacer. Porque es que le tengo una noticia. No hay transformación si primero no se desbarata la forma. Jeremías 18. El alfarero estaba trabajando sobre la rueda, haciendo su vasija, y dice que de repente la vasija, ¿qué le pasó? Se echó a perder. ¿Dónde? Esa palabra, se echó a perder, está diciendo se rompió, se quebró. Y está diciendo que la vasija se quebró en las manos del alfarero. ¿Sabe qué significa eso? Que fue el alfarero que miró la vasija y dijo: no me gusta, la voy a quebrar, la voy a romper, porque voy a hacer una vasija nueva, según a mí me parece mejor hacerla. Le voy a dar otra forma. Eso significa transformar.
Y entonces dice la Biblia que volvió a ser una vasija, pero nunca dice que cambió el barro. ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué no cambió el barro? Pregúnteme por qué. Porque es que el barro era bueno. La vasija no se echó a perder por mala calidad del barro. Fue que la mano misma del alfarero la quebró porque no le gustó la forma. Eso es transformar, cuando de la misma materia se toma para darle una forma diferente. Eso se llama transformar. ¿Me está siguiendo? De manera entonces que el alfarero quebró la vasija y con el mismo barro, dice la palabra, que hizo una vasija nueva según le pareció a él mejor hacerla. Le dio una forma diferente a la que primero tenía. Para que haya una transformación tiene que haber quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, no hay transformación. Y el quebrantamiento duele. El quebrantamiento hace llorar. El quebrantamiento te tira al piso. Pero cuando pasas ese proceso, Dios te levanta con un mejor carácter, con un mejor temperamento, con una mejor visión. Dios levanta el propósito en tu vida. Entonces los procesos son importantes. No le tenga miedo al proceso, porque sin proceso no hay propósito. A su nombre. No crea que las cosas se consiguen sonriendo todo el tiempo. Hay muchas cosas que se consiguen con lágrimas. La palabra dice: los que con lágrimas sembraron. Los que con lágrimas sembraron. Es que el servicio a Dios también incluye lágrimas. A veces nos hablan de lo bonito del llamado, pero no nos hablan del precio del llamado, de los procesos que tenemos que enfrentar y vivir. Escúcheme, hermano mío, cada vez que te toque derramar lágrimas por causa del proceso, dale gracias al Dios de los cielos, porque en medio de ese proceso Dios está trabajando contigo. Porque cuando te sientas quebrado, te sientas derribado, te sientas destruido, tranquilo, las manos del alfarero están listas para darte una mejor forma. Las manos del alfarero están trabajando contigo, en tu carácter, en tu mente, en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos. Deja que Dios trabaje, aunque duela, pero lo que viene después será mayor, será más glorioso. No te rindas en la tribulación. No te rindas cuando las cosas no están bien. Recuerda la promesa, recuerda la palabra. Esta momentánea y leve tribulación es para manifestar en ustedes un cada vez y mayor peso de gloria. Cada vez que haya quebrantamiento es porque viene una gloria mayor a nuestra vida. ¿Te dolió el proceso? Tranquilo, la recompensa viene. Los discípulos le dijeron al Señor: ¿qué recibiremos nosotros que lo hemos dejado todo? Y Jesús les dijo: nadie que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, hijos, no queda sin una recompensa. Porque de cierto os digo que cualquiera que haya dejado todas estas cosas recibirá 100 veces más en este siglo lo que ha dejado
y en el venidero tendrá la vida eterna. En el proceso hay gente que te va a dejar, familiares que te van a dejar, gente que te va a traicionar, gente que tú amas que te van a apuñalar por la espalda. En el proceso te vas a sentir acabado, sin fuerza, sin ánimo, sin ganas de nada. En el proceso muchas veces vas a llorar tirado en el piso, diciéndole a Dios que no aguantas más. Tranquilo, que de ahí Dios te levanta, de allí Dios te restaura, de allí Dios, en ese momento Dios no te deja. Alguien tiene que decir amén. La palabra dice: yo no te dejaré hasta que no haya hecho en ti lo que prometí. Esa es la palabra en la que hay que estar aferrados. Dios no te abandona, Dios no te suelta, Dios no te deja, Dios no se olvida de ti. Él tiene presente cada palabra. El propósito que está en ti prevalecerá a pesar de los procesos. A su nombre. Entonces dice: transformaos. Transformaos. Dígale a su compañero: hay que cambiar de forma. Aleluya. Hay que cambiar de forma. Pero tiene que haber quebrantamiento. ¿Algún líder aquí? Solo si es fácil. ¿Será fácil conseguir una manzana verde y un cuchillo? Si se puede. Si sí, consíganla. Si no, no hay problema. Es que el quebrantamiento. No, tranquilo, no es que yo quiera comer manzana ahora, sino que me gustaría ilustrarle algo que se me ocurrió. Mira, para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida, Dios va a tener que cambiar la forma. Y eso se llama transformar. Transformación. Le quiero hacer otro ejercicio entonces. Un día Jesús quiso elegir su equipo ministerial. Y él dijo: necesito hombres idóneos, capaces, dispuestos para ser mi equipo ministerial. Y salió a buscar a su equipo. Y se encontró un iracundo llamado Pedro. Y le dijo al iracundo: ven acá, que te necesito. Quédate ahí, iracundo. Y siguió buscando y se encontró a dos inmaduros llamados Juan y Jacobo. Necesito dos inmaduros aquí. Venga uno y venga usted. Y se trajo a dos inmaduros. ¿Por qué digo que eran inmaduros? Porque cuando ellos querían algo, hablaban con la mamá. Mami, le dices a Jesús que en el cielo nos siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús siguió buscando hombres idóneos, capaces para el ministerio. Y se encontró un político corrupto llamado Mateo. Estaba en la oficina, ladrón. Y lo llamó al ministerio. Y siguió buscando. Y se encontró un incrédulo llamado Tomás. Y llamó al incrédulo: venga, para que haga parte de mi equipo. Y Jesús dijo: me faltan todavía hombres así de calidad. Y entonces fue por allá y se encontró a un soberbio llamado Natanael. Porque cuando le hablaron de Jesús, Natanael dijo: y de Nazaret puede salir algo que sirva. O sea, él era muy... Y Jesús es tan tremendo que viene y dice: he aquí un verdadero israelita. Qué tremendo. Pero todavía faltaba gente, ¿sí o no? Y entonces siguió Jesús buscando y se encontró a un guerrillero llamado Simón, el cananista. Venga por acá. Usted, véngase usted. Y llamó al guerrillero. Los cananistas era el grupo guerrillero de aquel entonces, los rebeldes, opuestos al imperio romano. Wow. Pero todavía faltaba gente.
Faltaba uno bueno. Y se encontró a un avaro, ladrón, desleal, llamado Judas. Y le dijo: ven aquí, Judas. Oído. Ahora Jesús tenía un guerrillero, un soberbio, un incrédulo, un político corrupto, un iracundo, dos inmaduros y un ladrón. Y Jesús miró y dijo: qué gran equipo tengo. El político corrupto, que era publicano, era odiado por los cananistas, que eran los guerrilleros. Los cananistas buscaban para matar a los publicanos. Y Jesús trajo al ministerio a un publicano y a un guerrillero, a dos enemigos a muerte. Y Jesús dijo: tengo a los mejores. A la vista del pueblo, los mejores estaban vestidos de sacerdotes en el Sanedrín, fariseos y saduceos, los que tenían apariencia de piedad, pero por dentro eran sepulcros llenos de podredumbre. Oh, thank you very much. ¡Qué eficiencia! Y entonces, escúcheme esto que es muy importante. Jesús no buscó a los que tenían apariencia de perfección. Jesús buscó a los imperfectos. Porque es que muchas veces, Dios no va a trabajar con los perfectos. Dios trabaja con los dispuestos. Porque los perfectos creen que están bien y creen que no necesitan nada. Señor, gracias, porque no soy como este pobre publicano, el fariseo, que se cree espiritual, que se cree santo, que se cree recto, que se cree con la autoridad de señalar, condenar, criticar y juzgar los errores de los demás. Pues Jesús no buscó esa clase de fariseo. Buscó corruptos, buscó ladrones, buscó inmaduros, buscó iracundos. ¿Por qué? Porque ellos tenían un corazón dispuesto. Escúchame bien. ¿Y qué hizo el Señor? El iracundo dejó de ser iracundo. El ladrón se ahorcó y lo desapareció. Los inmaduros maduraron. El guerrillero se transformó. Los enemigos se reconciliaron. Pero tuvieron un proceso de 3 años y medio. Fueron quebrantados en la crucifixión. Ellos corrieron, ellos huyeron, ellos lloraron, pero Jesús resucita y volvió a donde estaban los imperfectos, escondidos, con miedo, huyendo, llorando. Los restauró, los transformó, los levantó y con ellos transformó el mundo entero. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Ver a Dios usando un guerrillero. ¿Qué me impresiona a mí? Ver a Dios usando un político corrupto. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Ver un incrédulo sanando enfermos. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Ver un soberbio humillado delante de Dios. ¿Sabe qué me impresiona a mí? Que uno de los inmaduros se convierte en el discípulo amado del Señor, que se recostaba en su pecho. ¿Sabe qué me impresiona? Que el iracundo el Señor lo puso a pastorear su iglesia y le entregó las llaves del Hades. ¿Sabe qué me impresiona? Que de los imperfectos Dios levantó hombres capaces, hombres idóneos, hombres de testimonio. Me impresiona ver a un iracundo sanando a los enfermos con su sola sombra. Me impresiona ver un grupo de imperfectos dando a conocer el reino de Dios con poder. Gracias, mis amados.
¿A alguien le provoca una manzanita? Un día la manzana le dijo a Dios: estoy molesta contigo. Yo no quería ser manzana, yo quería ser una estrella. Y Dios le dijo: pero manzana, tú estás en todos los comedores del mundo, ya tú eres una estrella. Y él le dijo: no, yo no quería ser estrella así, yo quería estar en el firmamento y brillar. Yo no quería ser manzana. Y le dijo el Señor: pero manzana, todos los enamorados del mundo regalan una manzana a las personas que aman. Ya eso es ser una estrella. Y la manzana le dijo a Dios: no, que no era así que yo quería ser estrella. Yo quería de verdad ser una estrella. Y el Señor le dijo: manzana, déjame hacer algo. Y el Señor le dijo a la manzana: te va a doler lo que voy a hacer, pero es necesario. Y le dijo Dios a la manzana: como yo sabía que tú querías ser una estrella, yo puse una estrella dentro de ti. Dios no se equivoca. Dios no improvisa. Dios sabe lo que hace. Hay cosas que de momento tú no vas a entender, pero Dios, que lo sabe todo, está trabajando para sacar de ti lo que Él de verdad quiere hacer, para que se vea lo que Dios quiere mostrar en tu vida. Tiene que venir el quebrantamiento. Sin quebrantamiento no hay transformación. Es necesario que alguien te traicione. Es necesario que alguien te trate mal. Es necesario que en algún momento haya escasez. Es necesario que alguien te señale, te juzgue y te rechace. Es necesario que vivas diferentes procesos. Pero en medio de todos los procesos hay una palabra que el cielo depositó en tu vida. En esa palabra está un propósito, y ese propósito prevalecerá a pesar de toda adversidad. A su nombre. Aleluya. Hay cosas que no entendemos, mujer, y le preguntamos a Dios muchas veces qué es lo que pasa, y por más que preguntamos no entendemos. Dios te dice: tranquila, yo sé lo que estoy haciendo. No tengas miedo, no te preocupes, no te desesperes. Yo sé lo que estoy haciendo, te dice el Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Yo creo que el tiempo ya se acabó, ¿verdad? Nos toca seguirnos gozando mañana. No importa quién te rechazó, no importa quién te trató mal, no importa si para muchos no has calificado o llegaron a decir cosas contrarias a las que tú querías escuchar, y no importa cómo se sintió tu corazón. Dios es quien te levanta. Dios es quien te levanta. Y en el lugar de tu confusión te daré doble honra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su llamado. Dios es fiel a su propósito. Dios es fiel a sus planes. Los proyectos del cielo no fracasan. Los proyectos del cielo se desarrollan. Así la voluntad humana no lo quiera, Dios desarrolla sus propósitos. Alguien tiene que decir amén. Alguien que le dé un aplauso al Dios de los cielos, al
Dios eterno, al soberano. Aleluya.